Segunda catequesis de los ejercicios espirituales a la comunidad María Madre de los Apóstoles y también para todos ellos, aquellos eh, que tengan acceso a ella vía WhatsApp, Facebook, etc. El tema es Vosotros sois la luz del mundo. El título de esta segunda catequesis lo hemos llamado Sabiduría de los hijos de Dios, y partimos de una lectura sacada del mismo libro de la sabiduría, en que Dios, por medio de sus profetas, dice al pueblo de Israel. Entre tanto, está hablando de la novena plaga que asoló a Egipto en su pretensión totalmente idólatra de cerrar el camino para la liberación de Israel, que estaba en el corazón y la mente de Dios. Por eso digo totalmente idólatra, porque se creyeron más fuertes que Dios con sus propios ídolos, fueran los que fueran. No son diferentes de los que nosotros tenemos a lo largo de la historia, cada persona. Fuerza, el poder, la vanidad, etc. Dice este libro de la sabiduría, capítulo 18, del 1 en adelante. Entre tanto, para tus santos había una grandísima luz. Recordad que había tinieblas en todas las casas de los moradores de Egipto. Los egipcios, que oían su voz, aunque no distinguían su figura, los proclamaban dichosos por no haber padecido ellos también. Les daban gracias porque agraviados no se vengaban y les pedían perdón por su conducta hostil. En vez de tinieblas, diste a los tuyos una columna de fuego, guía a través de rutas desconocidas, y son inofensivos en su gloriosa emigración. Bien merecían verse de luz privados y prisioneros de tinieblas los que en prisión tuvieron encerrados a aquellos hijos tuyos. La gran prisión de Egipto, ¿no? Que no les dejaban salir. A aquellos hijos tuyos que habían de dar al mundo la luz incorruptible de la ley. La luz incorruptible de la palabra, de la luz de Dios. Sí, porque de Israel nació el Hijo de Dios para el mundo entero. Y la palabra y la luz se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. San Pablo llamará al Evangelio el Evangelio de la gloria de Dios. Está escondida entre la palabra escrita. Los buscadores de Dios encuentran esta luz, esta gloria de Dios, llenando de luz sus corazones, dan con el camino que realmente agrada a Dios, rechazando uno a uno todos los ídolos tenebrosos que se nos van enquistando a lo largo de la vida. Bueno, pues partimos de esta lectura que acabamos de escuchar, que anuncia de una forma bellísima, Egipto es imagen del mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque tiene un príncipe que es príncipe de las tinieblas, que es Satanás. De donde emerge la luz que alcanza su plenitud en la encarnación del Hijo de Dios. Recordemos que es hijo de las promesas de Abraham. Esta promesa que en cierto momento se hace, no digo enorme, se hace infinita, porque no hay mayor infinitud de promesa que Dios venga a vivir con nosotros, a cargar con nuestras culpas y a llenarnos con su luz. La promesa con mayúscula de todas las promesas. Por eso, los que muchas veces con 1000 tropiezos, con 1000 caídas, nos mantenemos en pie,
y damos la mano a nuestro buen pastor que es Jesucristo, somos la luz del mundo, no por nuestros méritos, sino por aquel que nos levanta cada día, aquel que nos fortalece cada día, aquel que cada día pone en nuestro espíritu, en nuestro corazón, las alegrías eternas de alcanzar el discipulado. Sí, alegrías eternas. Repito, alegrías eternas. No las que duran un día o dos, o un mes o dos, o un año o dos, las eternas. Las que te acompañan cuando están bien y cuando estás bien y cuando estás mal. Cuando estás sano y cuando estás enfermo. Cuando estás en plenitud de fuerzas y ya no las tienes. Vuestra alegría, dice Jesús, que es esta, la que nace de su luz, nadie será capaz de arrebatárnosla. Por eso anunciamos a Jesús. No por prepotencia ni por... No, hombre, no. Para hacer un servicio al hombre. La luz que no se apaga. Ese servicio que hacemos al mundo. Bueno, vamos ahora un poco a ir abriendo poco a poco esta palabra. La luz incorruptible, llamaba el autor del libro de la sabiduría, a la palabra de Dios, al Dios vivo. Digamos que, como digo, esta luz incorruptible se hizo carne, habitó entre nosotros, y para alegría de nuestro corazón, de todas nuestras precariedades. ¿Qué precariedades? Pues las que sabéis que lo que hoy es en tus manos, mañana ya no está. Lo que era el orgullo, la fuerza que tenías en tu juventud, en cierta vida adulta, se te va yendo. El ser el centro de la atención, a marginarte porque ya no rindes como antes. Desgraciadamente, la ley va por ahí. La ley del mundo va por ahí, desgraciadamente. No, no juzgo, digo, va por ahí, nada más. Nada más, ¿vale? Que venga Dios y diga, yo soy la luz del mundo, la que está por encima de tus precariedades. Por lo menos es para volver la cabeza, a ver si es verdad o mentira. No perdemos nada por si es verdad. Y probamos. ¿Cuántos santos se convirtieron partiendo de este principio? Y si es verdad, y me lo estoy perdiendo, hace pocas semanas, el Papa Francisco canonizó a Carlos de Foucauld. Es muy peculiar la vida de este hombre, del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues este hombre de la nobleza francesa vivió bastante al margen de Dios, incluso en un cierto momento bastante desviado de Dios. A un cierto momento se preguntó, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y su hermana, pues que tenía, digamos, un buen criterio cristiano, le presentó a un sacerdote de París, el padre Yvelin, para que conversara con él. Y este padre le abrió un camino a Carlos de Foucauld. Y cuando se encontró con Dios, el cambio de vida fue brutal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué? Estaba tan súper arrepentido de todo lo que había hecho que se cargó ahí de penitencias y penitencias. Eso no lo voy a quitar porque no me toca a mí y tampoco sé mucho de eso. Pero sí quiero decir si es la razón de por cuál cambió de vida. La razón. La razón fue, y lo dejó escrito, en cuanto descubrí que existía Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para Él. Tenemos que hablar de conversión en sentidos positivos, no en sentido negativo. Es que pequé tanto, es que ofendí tanto a Dios. Eso, con que lo digas una vez, basta, que Dios no es sordo. Te has confesado ya, deja ya de meter ahí el dedo, la nariz hurgando ahí, cosas que ya no existen. No existen, no. Porque lo que Dios perdona queda anulado. Y ahí déjate llevar, como Carlos de Foucauld. Tuvo una luz interior,
ahí sí que empezó a ser también el luz del mundo. En cuanto descubrí que existía Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa más que vivir para Él. Luego ya su vida fue, en fin, no es el momento porque la catequesis no va por ahí, pero fue lo suficientemente digna como para haber sido canonizado. Cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, como dice aquí, ¿no? Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Eh? Cuando dice eso Jesús, el que me sigue no camina en tinieblas, vemos a Carlos de Foucault abriéndose paso entre las tinieblas con la luz de la palabra que Dios le dio en cuanto empezó a buscar a Dios. Lo que era una luz tenue, una mecha humeante, como dice Isaías 42, no apagará el Señor la mecha humeante, la profecía sobre Jesús. Se ha convertido en un resplandor tal para Él que también fue resplandor para el mundo entero. Y de hecho, hoy día, poco más de 100 años de su muerte, fue en 1916, los hijos, entre comillas, de Carlos de Foucault son muy numerosos en multitud de asociaciones, congregaciones, movimientos, sí, grupos de espiritualidad esparcidos por todo el mundo. Sí es cierto que cuando uno entra en discipulado, se hace luz del mundo y Dios sabe dónde poner esta luz. La pone sin que tú te enteres además, pero la pone, la enciende. Vosotros sois la luz del mundo. Acerca de la luz de la palabra, otra profecía bellísima, que repito, todas ellas se cumplen, tiene un doble cumplimiento. Todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la palabra en relación a la luz, la palabra luz, ahora vamos a leer otra del profeta Baruch, tienen un doble cumplimiento, o mejor dicho, un solo cumplimiento. La encarnación del Hijo de Dios Jesús que dice, yo soy la luz del mundo, y de este cumplimiento nace como un nacimiento del mismo Hijo de Dios, como descendencia del Hijo de Dios, sus discípulos, de los cuales dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Cada vez que tú anuncias o difundes el Evangelio, estás siendo luz del mundo. Así es. Estás siendo luz del mundo. Y estás haciendo que tu luz crezca más y más. Bueno, pues el profeta Baruch dice acerca de la sabiduría y la palabra, creo que os he dicho otras veces, son 100% sinónimos en la espiritualidad bíblica, ¿vale? Cuando se habla de la sabiduría se entiende la palabra, cuando se habla de Dios. Cuando se habla de la sabiduría de Dios se entiende la palabra de Dios, cuando se habla de la palabra de Dios se entiende la sabiduría de Dios. Son sinónimos al 100%. Pues Baruch, hablando de la sabiduría, dice, ella, sabiduría, es el libro de las palabras de Dios, la ley que subsiste eternamente, la ley que en el Nuevo Testamento se traduce por palabra viva. Pero bueno, ahora no entro en eso. Todos los que la retienen alcanzarán la vida. Padre, ¿cómo puedo retener yo la palabra? Pues oye, haciendo caso a lo que dice Jesús cuando habla de retener la palabra. Ay, yo no me enteré nunca. Sí, hombre, sí. Juan 14:23. Los que guardan mi palabra. El que me ama guardará mi palabra. Ah, eso es. Mas los que la abandonen morirán. Dios no les mata. Morirán. Se han dado muerte a sí mismos al abandonar la fuente de la vida. Vuélvete, Israel, abrázala. Camina al esplendor bajo su luz. No des tu gloria a otro. ¿Qué gloria? La gloria de llamarte a ser discípulo del Señor, de ser la luz del mundo, de ser hijo de Dios. Ni tus privilegios a nación extranjera. Israel
abandonó, desechó, despreció, crucificó a Jesucristo. Y entonces la palabra de Dios iluminó al mundo entero, también a Israel, porque al morir Jesús y decir, Padre, perdónales, que no saben lo que hacen, perdonó a todas las naciones del mundo. A Israel, que le había condenado a muerte, y a Roma, imagen de todos los pueblos del mundo, acordaos del Imperio Romano, figura del mundo, que fueron los que ejecutaron materialmente su muerte. A unos y a otros les llegó la luz en forma de perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y te llegó a ti y me llegó a mí. Felices somos, Israel, dice Baruch, porque lo que agrada al Señor nos lo ha revelado. No te inventes cosas. Haz lo que le agrada al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? Que guarde su palabra para ser su luz en el mundo. Su luz dentro de ti, que sale al exterior en forma de obras que nacen de la luz. Exactamente. Los gestos cristianos que todos los días hacen los discípulos de Jesús en su casa, con sus amigos, en el trabajo, también en una fiesta. Gestos cristianos que dicen, este es diferente. Viste igual que nosotros, se peina igual que nosotros, tiene un poco el mismo estilo que nosotros, habla igual que nosotros, pero tiene una luz que yo no tengo. Aquí empieza la gran evangelización del mundo, cuando perciben esto. Y lo perciben, ¿eh? No solamente lo perciben. Aquel que en lo más lejano en su corazón le gustaría encontrarse con Dios, se alegra enormemente cuando ve un discípulo del Señor con estos justos, porque le mueve a dar pasos para buscarle con más fuerza, con más ahínco. Vosotros sois la luz del mundo. Es la luz de la sabiduría de Dios. Es la luz de su palabra. Vamos a leer un texto de un libro del Antiguo Testamento. Justamente se titula El libro de la sabiduría. Es un libro precioso. Sobre todo los 9 primeros capítulos. Es una belleza infinita de Dios cada versículo, uno detrás de otro. Ay, me he equivocado, perdón. Ese libro de la sabiduría viene después. Ahora es del libro del Eclesiástico. Y ese texto, que es el capítulo 24, el autor inspirado por Dios se explaya en la belleza infinita de la palabra y el efecto bellísimo de la palabra en quien la recibe. Es el capítulo 24 del libro del Eclesiástico, versículo del 17 en adelante. Compara la palabra con la vid, con la vid. ¿Os acordáis, no? De Jesús. Yo soy la vid, mi Padre es el viñador y vosotros los sarmientos. Pues mirad qué profecía tan bonita ya en el Eclesiástico 24, 17. Como la vid, he hecho germinar la gracia, y mis flores son frutos de gloria y de riqueza. Venid a mí los que me deseáis, hartaos de mis productos. Jesús es la vid del Padre. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, nosotros los sarmientos. Dice la vid, venid a mí, quiero que seáis mis sarmientos y os llenéis de fruto. Hartaos de mis productos, saciaos de mis productos. ¿Cuál? La savia que va de la vid al racimo. Esa savia, que es propia de la vid verdadera y que a Jesucristo le viene de parte del Padre. Dirá tantas veces, el evangelio que escucháis no es mío. Son palabras que mi Padre me dice a mí, para que yo os la dé al mundo, a vosotros, al mundo. Y mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que panal de miel. Los que me comen, comer la palabra, sí, la palabra se come. Claro, meterla en la cabeza para decir que sabes mucho. Meterla en la cabeza está bien, pero si se queda en la cabeza no te va a servir de gran cosa. No te va a llevar a tomar decisiones evangélicas, del evangelio, no. Las decisiones se toman con el corazón, ahí donde la palabra echa raíces.
Los que me comen quedan aún con hambre de mí. Los que me beben sienten todavía sed. Hemos leído del 17 al 20. Y ahora vamos a ver un poco al final del capítulo, del 29 hasta el final, 34. Porque es más vasto que el mar su pensamiento. Todo esto son, ¿cómo decir? Matices de la palabra. Es más vasto que el mar su pensamiento, su consejo más que el gran abismo. Y yo, ahora habla la palabra, habla la sabiduría. Como canal derivado de un río, como canal que al paraíso sale, dije, voy a regar mi huerto, a empapar mi tablar. Y aquí que mi canal se ha convertido en un río. Entras en el Evangelio, al principio no entiendes mucha cosa, vas poco a poco, cada vez más, cada vez más. Lo que era un hilito de agua se hace un canal a un cierto momento. Se convierte en un río caudaloso, en un río cuyas aguas van a toda parte cada vez que abres la boca. Aguas de vida. Y aquí que mi canal se ha convertido en un río y mi río se ha hecho un mar. Es la plenitud del Evangelio, hombre, no os la perdáis. Aún haré lucir como la aurora la instrucción. Es decir, seguiré predicando, 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 visto el resultado. Porque el primer beneficiado soy yo. Lo que era un hilito de agua se ha convertido en un gran mar de vida. En ríos de agua viva, en fuente eterna de agua viva dentro de mí. Aún derramaré la enseñanza como profecía y predicad el Evangelio. Padre, qué bonito, sí, no estoy inventando nada. Estoy diciendo que se escribieron en el Antiguo Testamento siglos antes y que Jesucristo, primero, fue el gran mar de Dios, porque es la palabra viva que la dio a su iglesia, a sus discípulos, y dijo, id y predicad el Evangelio por el mundo entero. Y dice aquí el autor de este libro del Eclesiástico, aún derramaré la enseñanza como profecía, la dejaré por generaciones de siglos. Mira, la mayor herencia que puedes dar a tus hijos es la palabra de Dios. Son la descendencia bendita que Dios te ha dado cuando acogen la palabra. Se perpetúa. Se perpetúa. ¿Cuántas veces herencia de los padres han sido la ruina de los hijos? No me meto ahí porque sabéis por dónde voy. Se hicieron necios con tantos bienes que no habían trabajado y terminaron mal. Padre, no se puede dejar bienes en herencia a los hijos. ¿Y por qué no? Sí te diría que supiera repartir. Sí, en el testamento. Deja algo para los más pobres. Tus hijos te lo agradecerán porque sabrán que para ti el dinero no era lo más importante, sino la rectitud del corazón de tus hijos. Y esto les ayuda a tener rectitud de corazón. Aún derramaré la enseñanza como profecía. La dejaré por generaciones de siglos. Y mirad qué bonito el final de este capítulo 24 del libro del Eclesiástico. Ved, mirad, que no solo para mí me he fatigado, sino para todos aquellos que la buscan. No para mí me he fatigado, ahorrando tiempo, sacando tiempo a veces de mi descanso, de mi reposo, de mi ocio, para enterar la palabra, para cultivar la palabra, para escuchar la palabra, para ir a un grupo en esa parroquia donde se parte la palabra. No para mí, porque esta palabra dentro de mí reventó como un caudal y llevó agua a miles de personas. No estoy exagerando. Cuando una persona recibe la luz por un testimonio tuyo, y
Tú no sabes esa persona a dónde va a llevar esa luz. Pero Dios sí lo sabe. Y te digo más, cuando tú eres luz del mundo, como te he dicho antes, en tu familia, en tus amigos, en una fiesta, en el trabajo, donde sea, tú no sabes calcular el cambio de vida que provoca eso en aquellos que recibieron tu luz. A lo mejor un año después, o 2 o 3, pero son ráfagas de luz que no se olvidan y que a un cierto momento despiertan al hombre cuando se dan cuenta de que sin Dios no son nada. Se acordarán de ti y buscarán a Dios. Y por eso esta profecía tan bonita. Mirad, que no solo para mí me he fatigado en esta búsqueda de Dios, de su palabra, sino para todos aquellos que la buscan. Y ya Dios, que es el dueño de la viña, sabrá dónde conducir tu fecundidad, la maravilla de tus frutos, tu luz, tu ser, luz del mundo. Padre, qué bonito es ser cristiano. Y lo que nos queda por ver, chicos, porque cada día Dios nos sorprende con una belleza nueva en lo que respecta a ser su discípulo. Como os decía antes, Jesús dirá, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que sigue mis pasos, el que hace el camino del discipulado, caminará en tinieblas porque tendrá mi luz. Porque las tinieblas hacen parte de la vida, las crisis hacen parte de la vida, las pruebas hacen parte de la vida, la enfermedad hace parte de la vida. Pero no es lo mismo vivirlo en oscuridad que con la luz. Ahí está la diferencia. El cáncer es el mismo. El que tú tienes que el que tiene, qué sé yo, aquel señor que vive a 40 metros de tu casa. Exactamente el mismo. Tú tienes la luz para asimilar el cáncer y la muerte. Quizá aquella persona que vive a 40 metros de ti no tiene salud para asimilar ni la enfermedad, mucho menos la muerte. De ahí la necesidad de anunciar el Evangelio. Y ahora nos deleitamos en los primeros versículos del Evangelio de Juan, el prólogo de su Evangelio. En el principio existía la palabra, sí, capítulo primero. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella, la palabra, estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esa vida luz es esa palabra, guión, vida, guión, luz, que crea en ti el discipulado cuando te haces con ellas, como el mayor tesoro que jamás puedas aspirar. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. San Juan está hablando de algo que ya ha pasado. ¿Está hablando? Sí, en el pasado. ¿Qué vio Juan? ¿De qué fue testigo Juan? ¿Qué fue lo que vieron los ojos de su cara y de su corazón? Que a veces hay que ver juntos unos con otros, los de la cara y los del corazón, para decir que la luz brilla en las tinieblas y que las tinieblas que intentaron acabar con la luz no pudieron vencerla. ¿A qué se refiere? Evidentemente, ya os lo imagináis, ¿no? El Calvario. El Calvario. Leemos a Mateo. Dice desde la hora sexta, Mateo, que narra la muerte de Jesús.
Mateo 27, 47. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. La escena no puede ser más tétrica. Parece que el demonio venció a Dios. Venció a Dios metiendo la cizaña en el pueblo de Israel. No le creáis que os viene a fastidiar la vida. No le creáis, con lo que hacéis ya tenéis bastante. Con lo que hacéis ya tenéis bastante. ¿Qué hacían? Bueno, ayunos, oraciones, limosnas, iban al templo, a la sinagoga. Padre, ¿y eso no es bastante? Es que buscaban el aplauso de los demás. Y por eso pregonaban todo lo que hacían. No esperaban recompensa de Dios. Y cuando uno no espera recompensa de Dios, ya que se fastidia dando limosna, ya que se fastidia ayunando, sí, digo la palabra correntintín, porque esta gente no hace las cosas con alegría, lo hace fastidiándose, a cambio de el aplauso de los demás. No mires a los fariseos de hace 2000 años, que fariseos los hay en cada generación. Y todos, antes de darle paso al discipulado, hemos tenido, o quizá tenemos, nuestra buena dosis todavía de fariseísmo. Pues a este fariseísmo el demonio no le costó mucho trabajo engañarle, puesto que no estaban vueltos a Dios, sino hacia sí mismos, a sus orgullos y vanidades. No le costó mucho el demonio engañar a todo este pueblo. No le costó, para que lo condenaran a muerte. Para que la victoria de Jesucristo, para que la victoria del demonio fuera total, fueron al Calvario. Tuvieron un gramo de compasión hacia aquel que ya no era un cuerpo, sino una masa llena de sangre y de heridas clavada en la cruz. ¿Creéis que hubo un gramo de compasión? No lo hubo. Estos hombres estaban a merced del demonio y llegaron al último de lo último, burlarse de un moribundo que pasó por Israel haciendo el bien, curando a los leprosos, a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, hablando palabras de amor. Amad a vuestros enemigos, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué hizo para crear un odio así? ¿Qué hizo? No. ¿Qué hicieron ellos? ¿A quién estaban sometidos para odiar tanto a Jesucristo? También a ti te odiarán por ser luz del mundo. Como dirá Jesús, el discípulo no es mayor que el maestro. ¿O sea lo que me espera? A ver, esa es la letra pequeña de lo que te espera. Si esa letra pequeña, ay padre, no continúe, ¿cómo será la letra grande? La letra grande es que al cual Jesús no le faltó el amor del Padre y le sostuvo el Padre, también a ti te sostendrá Dios y no te faltará el amor de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la letra grande. No te asustes por la pequeña, porque la letra grande se va a sobreponer sobre la pequeña cuando ésta aparezca, porque la tendrás. Pues la perversidad en estado puro se dio cita en el Calvario. Se rieron de él, se burlaron. ¡Hala! Como si estuvieran borrachos. Sí, como si estuvieran borrachos. Tú que destruyes el santuario y entonces ya lo levantas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas, es decir,
la flor y nata del pueblo de Israel, al que el pueblo como borrego seguía. ¿Y por qué seguía el pueblo como borrego? Por maldad también. Menos responsable, pero también maldad. Porque él se encanta dejarse llevar y porque nadie le llamaba a conversión. Y por lo tanto, pues igual que ellos. La prueba de que al final fueron todos, fue cuando todos gritaron, Barrabás es más digno de conservar la vida que Jesús. Matémosle. Todos. Pues después de todo esto, el cuerpo era una masa de sangre. No digo eso para que lloremos, no. Estas lágrimas de cocodrilo no convencen a muchos. Faltaba la sangre del alma. Y fueron estas burlas. Eran puñaladas una detrás de otra en su alma. Y al final, el demonio cantó victoria. Con las tinieblas que envolvieron el Calvario porque hubo eclipse de sol. Todo estaba bien dispuesto. Y cuando ya el demonio había preparado la gran fiesta de su victoria sobre Dios, irrumpió la luz que no se apaga. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El demonio, iba a decir, se murió de rabia. Digamos, vivió una rabia infinita, eso sí, porque vio que había perdido. Que Dios, por encima de todo criterio normal, perdonó. Por encima de todo criterio normal, del pensamiento humano, del razonamiento humano, Dios perdonó. Y al perdonar, nos mostró el camino que va más allá de la muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos abrió el camino para todos. Cuando tengas dudas de si Dios te ama o no te ama, acuérdate de que cuando Jesucristo gritó, Padre, perdónales, estaba hablando también de ti y de mí. Y cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo el mal del mundo ha caído sobre mí. Y como último sello la muerte, pero no me ha vencido. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú romperás la muerte. También entonces estaba hablando de ti y de mí. Hemos pasado de la muerte a la vida por el hecho de estar ya viviendo el discipulado. Siempre sí. El que cree en mí tiene ya vida eterna, dice Jesús. Creo que es capítulo 5. Miradlo porque veo que se me está yendo la catequesis y hay cosas muy importantes que decir todavía. Sí, buscadlo. No seáis perezosos. Capítulo 5. A partir del versículo 20 o por ahí. El que cree en mí ya tiene vida eterna. No dice ya tendrá, ya tiene vida eterna. Y el sello de veracidad, de autenticidad de que tenemos vida eterna, lo dio Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte no ha sido más fuerte que yo. Ni será más fuerte más fuerte que cualquier persona que se acoja a mí. Ahí estamos todos, chicos y chicas. Tenemos que amar al mundo. Padre, ¿qué está diciendo? Siempre me han enseñado a odiar el mundo. Vale. Odiar el mundo es la letra pequeña también. Odiar sus vanidades, sus idolatrías, sí, pero también tiene una letra grande. Amar al mundo. ¿Qué letra grande, Padre? El mundo necesita el evangelio que tú tienes. Necesita que sepa que hay vida eterna
y que esa vida entera empiece ya en cuanto damos los primeros pasos del discipulado. Tienes que amar a los hombres, tienes que amarlos, 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 amar al mundo entero. Desdoblar tu vida de cara al anuncio del Evangelio, como buenamente puedas. Y como he dicho otras veces, estás impedido en silla de ruedas por enfermedad, tu testimonio es luz. Tu testimonio es luz para los demás. Y el que reciba tu luz la va a propagar a los demás. Es ininterrumpido. Nosotros, discípulos del Señor, somos descendencia de Jesús en cuanto discípulos. Y a su vez tenemos nuestra propia descendencia. No como hijos nuestros, sino como hijos del Señor también, como descendencia del Señor. Pero nosotros fuimos el puente para que haya más descendencia del Señor. No podemos descansar. Padre, eso quiere decir que no puedo relajarme, no puedo ver un par de... Hombre, sí, ¿quién te ha dicho que no? ¿Quién te ha dicho que no? No puedo ver una película que sí, hombre, que sí. ¿Quién te ha dicho que no? Pero búscate tu tiempo para anunciar a Jesús. De mil formas. Búscate el tiempo. Pues, ¿qué decía Juan? En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esto es lo que hemos leído, ¿no? En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. De la misma forma que las tinieblas, la persecución, el odio, las trampas, las zancadillas, las calumnias, las maledicencias, el desprecio, no vencieron a San Pablo, ni a San Francisco, ni a Santa Teresa de Calcuta, ni a San Juan Pablo II, ni a San Ignacio, ni a Santa Teresa, ni a Santa Inés. 12 años y al martirio. 12 años y al martirio. Su padre quería casarles con un noble de Roma. No, a mí dejadme de nobles y noblas. Mi corazón es de Jesucristo, al martirio. Y fue cantando. Santa Lucía. ¿Cuántos testimonios bellísimos? ¿Por qué eran? No eran. Tenían el corazón en Dios. Ahí está la diferencia. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no vencieron ni a Jesús ni a sus discípulos. He citado algunos nombres. Pero son millares y millares y millares. Sí, padre, soy de la antigüedad. No. Yo llevo más de 40 años como sacerdote. He conocido mucha gente. Directamente, por la predicación directa, en Brasil, en Ecuador, en España, en distintos sitios. También por medio de escritos, la red, libros. También. ¿Y por qué digo eso? Digo, porque cuando uno predica el Evangelio, la luz que le da Dios vence sus tinieblas, toda tentación de Satanás. Por tanto, la luz brilla en las tinieblas. Sí, decía eso, ¿por qué? Porque conozco no mucha gente, muchísima gente, en distintos sitios, que Dios me ha permitido conocer, que son luz del mundo. Tantos casos bonitos, bellísimos, extraordinarios que hay en mi vida. A veces me he quedado sorprendido y he visto una persona que ha venido a hablar conmigo, la he visto alejarse y yo he dicho, gracias Señor, aquí tienes, ha venido a visitarme una de tus luces, porque este es luz del mundo, esta es luz del mundo. Sí, que nadie os engañe diciendo que estamos muy mal. Hay muchísimos discípulos y discípulas del Señor que son luz del mundo,
o que están en camino, que es lo mismo, en ser luz del mundo, ya lo son, pero cada día son más luz, porque cada día que pasa se llenan más del Evangelio de Jesús. El que se llena del Evangelio de Jesús se llena de Dios. Esto no lo perdáis. Esto no estaba previsto en el esquema catequético que tengo delante de mis ojos. Esto me lo acaba de inspirar Dios. Quizás exagero mucho, pero quizás sea lo más importante de esta catequesis. El que se llena del Evangelio se llena de Dios. Ánimo, ánimo, que Dios no te va a fallar y se llenará de tu luz. Por más que Dios que lo entiende, insiste, como aquel que pica la piedra hasta encontrar un diamante. Pica, pica, pica hasta encuentra una veta de oro. Pues tú igual, vete a la palabra, vete, 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 hasta que ves el resplandor de Dios porque se ve. Esa palabra se te abre, la vas entendiendo. Vas a ver sus concordancias de una parte para otra. Os voy a leer un texto bellísimo del profeta Isaías. Es el capítulo 53. El capítulo 53 quizás sea el broche de oro de esta segunda catequesis de los ejercicios. Es un documento profético, digamos, minuciosamente exacto de la pasión y muerte de Jesús. Una profecía sobre la muerte de Jesús unos 6 siglos antes de la encarnación de Jesús. Este capítulo 53, a veces hemos leído parte en catequesis anteriores. ¿Qué iba a decir? Sí, vamos a leerlo. Así que este texto se lee como primera lectura en la liturgia del Viernes Santo, todos los años. Dice el profeta Isaías lleno del Espíritu Santo, porque los que escribieron la palabra, el Antiguo Testamento, lo escribieron con su propia mano, por supuesto que sí, pero inspirados por el Espíritu Santo. Dice, ¿quién dio crédito a nuestra noticia? El brazo de Dios, o sea, la fuerza de Dios. ¿A quién se reveló? ¿Sobre quién reposó la fuerza de Dios? ¿Sobre quién? Y empieza a hablar. Pensad en Jesús, conforme fue creciendo en Nazaret. Creció como un retoño delante de él, o sea, delante de Dios. Como raíz de tierra árida, nadie le hizo caso. Una raíz de desierto. Y entonces, la grandeza de esta raíz es que crecía delante de Dios, no delante de los hombres. Su referencia era Dios, no lo que decían los hombres. La referencia de un discípulo es Jesucristo, no lo que digan de ti, bueno o malo. Cuidado, tenéis que tener más pánico de los aduladores que de los que hablan mal de ti. Creció Jesús como un retoño delante de su Padre, como raíz de tierra árida, es decir, que no da ningún fruto. ¿Tú? Un pueblucho de Nazaret, allá perdido. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos, no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Y ahora Isaías da un salto para decir la impresión que tuvo Israel ante el crucificado. ¿Qué es lo que vieron antes estos que se burlaban de él, que hemos leído antes? Vieron lo siguiente: despreciable, deshecho de hombres, varón de dolores, conocedor de dolencias,
como uno ante quien uno se tapa la cara, se oculta el rostro. ¿Por qué? Porque da asco ver a un hombre así, totalmente desfigurado. Y a pesar de eso, sacaron fuerzas para insultarle. Este es nuestro Dios. ¿Y por qué pasó por eso, Señor? Padre, ¿por qué pasó por eso? Porque el demonio tenía muy cogida a la humanidad, incluido al pueblo santo de Israel, como hemos visto. El demonio tenía muy cogida a la humanidad entera. Y había que dar un golpe fortísimo que arrancara la humanidad de las garras del demonio. Y por eso fue hasta la cruz, donde apareciera la infinita magnitud del pecado del hombre y la más infinita aún magnitud del perdón de Dios. Por eso murió en la cruz. Y por eso yo, Antonio Pavía, estoy dando esta catequesis. Por eso yo, Padre Antonio Pavía, tengo una sabiduría de Dios que no es mía para dar esta catequesis. Y tú tienes unos oídos que Dios te los da afinando para escuchar esta catequesis. Porque si no estuvieras con el oído afinado, a lo mejor por compromiso escuchas esta catequesis, pero ninguna más. Hace falta que Dios esté con nosotros para predicar y para escuchar. El Señor me ha abierto el oído, decía Isaías, ¿no? Ahí tenemos que nos abre el oído. Encontrar el gusto por la palabra, el sabor divino de la palabra, porque no sé si lo sabéis, pero la palabra sabe a Dios. Sí, la palabra sabe a Dios. Ay, Padre, qué bonito, ¿no? Dejaros de bonito ni feo, que esto no es un cuento de hadas. La palabra sabe a Dios. Vete detrás de la palabra y sabrá lo que es saborear a Dios. Su belleza infinita, su misericordia, su perdón, su amor, su sabiduría, su fuente de agua viva, que riega el huerto de tu alma para dar esos frutos. Este es nuestro Dios. Despreciable y no lo tuvimos en cuenta. No solamente no lo tuvieron en cuenta, sino que fue el hombre más humillado de la historia y de la tierra. Ni siquiera le dejaron morir en paz. Y con todo, aceptó esto ¿por qué? Porque eran nuestras dolencias, nuestras culpas las que él llevaba. Le tuvimos herido de Dios, herido, humillado. Fue herido por nuestras rebeldías, por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos trae la paz. Fue oprimido, se humilló, no abrió la boca como un cordero al degüello. Todo esto fue la pasión del Señor. Mira, lo importante no son las lagrimitas que eches. ¿Qué pasa? ¿Que estás llorando? No retenga las lágrimas. Pero una vez que termines de llorar, grita, Señor, quiero ser tu discípulo. Que le digas eso al Señor le da mucha más alegría que esas lágrimas. Que puedes echarlas, no te digo que no, pero como que te quedes ahí, en fin, eso te tiene que llevar a ponerte de rodillas. Señor, llévame tú, dime por dónde, pero quiero ser tu discípulo. Quiero ser luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Quiero ser luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Los santos pasaron por tantas humillaciones y todavía después de 100 años, 200, 300, son luz del mundo. Todavía hay millones de personas que cuando se da una catequesis de cuando Jesús se encontró con Pedro, Pedro, me amas, y Pedro, desde lo más profundo de su debilidad, que la conoció muy bien, se levantó y dijo, tú sabes que te amo. Esto mueve 1000 conversiones y 10.000 y 40.000. No necesitas ser impecable para convertirte.
Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Cuando tenía todavía las negaciones a flor de piel. Y todo lo que había detrás. Este es nuestro Dios, el que te abre la puerta y nunca te la cierra. Si se cierra la puerta es porque la habrás cerrado tú. Porque la muerte de Jesús, la puerta ya está abierta para todos. No la vayas a cerrar tú, con tus razonamientos, o lo que sea. El texto es un poco largo, es todo el capítulo 53. Hay un versículo que es bellísimo, que es muy fuerte, que es el broche de oro, si queremos llamarlo así, de la catequesis de hoy, que se titula, bueno, es el broche de oro del título de los ejercicios. Vosotros sois la luz del mundo. Y se titula esta catequesis La sabiduría de los hijos de Dios. Jesús, la sabiduría del Padre, al morir perdonando, rompió el reino de Satanás, rompió sus tinieblas y abrió una fisura para la luz del mundo, fisura que se hace más grande y más grande conforme predicamos el Evangelio. Pues ya hacia el final, en el versículo 11, dice Isaías esta profecía bellísima. Habla del Mesías, de Jesús. Imaginad a Jesucristo en la cruz. Dice, por las fatigas de su alma. No todos los discípulos mueren mártires ensangrentados. Quizá un 1 por 1000 o un 1 por 100.000. Pero las fatigas del alma sí. Las fatigas de la burla y del desprecio sí. Y por eso Isaías dijo las fatigas del alma. Jesús pasó por las fatigas del cuerpo, un cuerpo totalmente ensangrentado, y las del alma, cuando la flor y nata de Israel fue allí solo para despreciarle y reírse de él. Y Jesús le devolvió bien por mal. No les tengas en cuenta este pecado. Y les abrió el camino a la eternidad, al decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si perdonó a aquellos, ¿no te va a perdonar a ti que todavía te estás castigando por lo que hiciste? A ver, pedazo de melón, si perdonó a estos, iba a decir una palabrota, pero no la digo porque os la imagináis. A estos sinvergüenza, eso sí lo digo. Estos canallas, eso también. Lo otro ya no. Ya os imagináis. Si les perdonó a ellos, si les dijo, abro el cielo para vosotros, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo dejo abierto para vosotros también. ¿No te va a perdonar a ti que se has dado vuelta a tus pecados? Hay gente que da tanto vuelta a lo que hizo, que nunca hacen nada por Dios. Sí, están ahí, como musarañas, dando vueltas, dando vueltas. Que no, hombre, que no, que no. Que cuando tú fríes un huevo frito, lo tienes que sacar en el momento oportuno. Si lo dejas ahí, que se fría media hora en el aceite, no sacas nada. Está todo espachurrado. No vale ni para los cerdos. Pues basta ya de lamentarte. Vete al Evangelio y dile, Señor, llévame tú, porque quiero anunciarte. Y buscarás una parroquia, encontrarás, Dios te llevará, o un amigo que te diga por aquí, por allá, un grupo, un movimiento donde tu discernimiento te dirá, aquí es donde Dios quiere que yo esté. Porque aquí se predica la palabra y aquí la puedo anunciar. O desde aquí la puedo anunciar, empezando por mi propia casa con el testimonio. Así es. Bueno, pues termina diciendo, por las fatigas de su alma verá luz y se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo Jesús a muchos. Perdonará sus culpas. Las fatigas de tu alma harán que aumente tu luz. Las fatigas del alma de Jesucristo. Y se hizo la infinita luz sobre la tierra. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Las fatigas de su alma.
destaparon, abrieron, despuntaron la luz para el mundo entero. Ahí, en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y lo remató con decir, os abro las puertas del cielo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, abre la puerta que voy y déjala abierta, que viene mucho más detrás de mí. Ahí, en ese momento, si podíamos decir, fue cuando vimos, se hizo visible, se cumplieron en plenitud las palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. No la busque por aquí y por allá. Toda ella está en su santo evangelio. Ojalá te apasiones por el evangelio, porque entonces, ya te lo digo yo, todo aquel que se apasiona por el evangelio se encuentra con la luz de Dios. Y es tan fuerte el encuentro que nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer. Buscará la forma de anunciarlo. Amén.